En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente miércoles. Es 10 de enero de 2024 y le damos gracias al Señor por un día más, así como también le pedimos que envíe su Santo Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento y que podamos hacer vida el mensaje del Evangelio de este día. Dispongámonos para escuchar con atención la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quisiera dividir la reflexión de este día en dos puntos que me parecen esenciales en la vida de cualquier católico. El primero es la actitud de servicio y la necesidad de la oración. El servicio tiene que ir de la mano en todo momento con la oración. Porque si no estaremos cayendo en un asistencialismo, estaremos cayendo en cuestiones filantrópicas y nos empezamos a desviar del sentido cristiano, donde no servimos por servir, sino servimos lo que Dios nos está pidiendo, en lo que Dios nos necesita. Por decirlo de algún modo, sabemos perfectamente que Dios no necesita de nada, pero quiere Él necesitar de nosotros sus hijos para que su mensaje llegue a los demás. Y creo que esta idea se podría resumir con la regla benedictina, estas palabras que San Benito dejara con total inspiración del Espíritu Santo. Ora et labora, orar y trabajar. La oración permite escuchar la voz de Dios que nos va guiando, nos va conduciendo. Te voy a poner un ejemplo que por desgracia me ha tocado ver en muchas ocasiones, cuando en ciertas comunidades parroquiales, y por supuesto, esto sucede en todos lados, donde se trabaja en comunidad, puede ser en tu equipo de trabajo, puede ser en tu propia familia, pero a veces las cabezas, coordinadores, jefes, etcétera, se han olvidado de lo que son y han asumido más bien actitudes como si fuesen los dueños. Imagínate el coordinador de un grupo en la parroquia que simplemente no quiere ceder ante la petición de toda la comunidad, como si se convirtiese en un dictador, algo que muchas veces se da en la política, pero que ni siquiera en la política se debería de dar, mucho menos en otras comunidades, en otras asociaciones. Los católicos bien formados se sienten muchas veces jueces también de la manera en la que van a trabajar los demás. Y entonces una persona que lleva de formación 10, 15, 20 años en la Iglesia Católica, que ha tomado cantidad de cursos y que a su vez ha dado muchos cursos, se le olvida hacer oración y por lo tanto empieza toda
aquella enseñanza, conocimientos, instrucción que ha recibido por tanto tiempo, empieza a convertirse más bien en un argumento para poder calificar el conocimiento o el servicio que están realizando los demás. Y entonces a mí me enseñaron esto y veo que alguien más no lo está haciendo durante la misa y me convierto en ese juez, en ese criticón, en esa persona que señala. Y nos hemos olvidado de que así como nosotros no lo sabíamos en algún momento y que alguien se acercó para enseñárnoslo, pues nosotros deberíamos de hacer exactamente lo mismo. Ahí es donde demostramos que lo que hemos aprendido lo estaremos realmente poniendo en práctica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en esa cuestión y la oración, repito, nos permite mantener los pies en la tierra, recordar quiénes somos, da discernimiento, da claridad ante las dudas y problemas. Muchas veces, cuando estamos al frente de un equipo de trabajo, de una comunidad, podemos llegar a tener conflictos sobre cómo ir solucionando ciertas cosas, cómo trabajar con personas que tienen un punto de vista distinto, que son un poco rebeldes, que son un poco reacios, que no quieren apoyar. Bueno, a través de la oración. Ahí el que nos puede dar la respuesta es el Señor, pero no vamos a escuchar su respuesta si no se hace oración. Y hay que entender que la oración aparte nos permite ir de alguna manera encontrando ese camino, pudiendo esquivar ese viento en contra y más bien hacerlo favorable, porque a veces también nos encontramos con la mala decisión de querer solucionar todo de un determinado modo, de una determinada manera, y eso también está muy mal. No porque sea la misma situación con otra persona. Te voy a poner un ejemplo, ¿ah? Un jefe, líder en algún grupo, en el trabajo, pues tiene un problema con 2 empleados y aparentemente es la misma situación. Bueno, hay que recordar que cada cabeza es un mundo y por lo tanto cada persona va a ser distinta. No puedes solucionar todo del mismo modo. A lo mejor si hay una regla ya estipulada, okey, se soluciona de este modo, pero si no la hay que tener criterio. Y con una persona lo puedes resolver de un modo y con la otra pues tendrás que ser quizás un poco más insistente o quizás más flexible, pero siempre procurando el bien de ese equipo de trabajo, de esa comunidad. Y eso solamente se puede encontrar a través de la oración. Repito, escuchando ahí la voz de Dios que nos guía. Como un segundo punto, y va totalmente de la mano, hay que ponernos a pensar, ¿dónde tenemos que pescar? Jesús, una vez que lo encuentran, justamente sus apóstoles haciendo oración después de que todo el mundo lo está buscando, pues Él les dice, hay que ir a los pueblos cercanos, no nos podemos quedar únicamente aquí. A veces hay católicos que tienen esa actitud de servicio, pero se han olvidado de ser pescadores y se han convertido más bien en agricultores. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Los 2 están trabajando. Sí, pero el Señor nos invita a ser pescadores, porque el pescador se sube a la barca y de alguna manera es el mar, es la corriente, es la marea la que lo va llevando, lo va guiando, el mismo viento influye. Entonces, no hay un área limitada para trabajar, cosa que sí sucede con el agricultor. Y a veces estamos tan encerrados a una manera que ya no somos dóciles al Espíritu Santo. Déjame te comparto rápidamente una experiencia que me pasó en algún momento en una comunidad que se dedicaba a predicar. Pues se planteó la opción o la oportunidad de ir y repartir algunos refrigerios, alimentos a personas que los necesitaban. Y hubo personas que llevaban mucho tiempo en esta comunidad y dijeron, no, eso a nosotros no nos corresponde. A nosotros nos corresponde ir y predicar, a donde sea, pero simplemente ir y predicar la palabra. Pero eso de llevar refrigerios, alimentos, bebidas, ponernos a rezar, eso a nosotros no nos toca. Para eso hay otros grupos, hay otros ministerios. Hermanos, imagínate que Jesús hubiese pensado de esa manera. Entonces, no seamos selectivos en el servicio, no pongamos peros. Jesús no los puso, ¿por qué yo sí los habría de poner?
Dejemos que sea más bien Jesús quien elija dónde tenemos que servir nosotros. Y recordemos, sobre todo, y con esto voy concluyendo, que para eso hemos venido, a servir y no a ser servidos. Si Jesús no puso limitantes, no puso nunca, digamos, un obstáculo para que se acercaran a Él, nunca puso condiciones para entregarse en el servicio, en el amor, en su misericordia, en la sanación y liberación de todas las personas que lo buscaron, ¿por qué nosotros sí? ¿De qué se trata? Una cosa es que quizás podemos estar cansados, que tenemos muchas otras cosas que realizar, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que atender las labores de la familia, del hogar. Claro, nadie te está diciendo que dejes de hacer eso, pero si ya estás con esa actitud de servirle al Señor, pues tú tampoco te cierres a lo que el Señor te puede mostrar como una necesidad ante los demás. Ay, bueno, es que yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía y yo tengo que ir a visitar enfermitos y eso es todo. O peor aún, porque también se da el caso de ministros que a veces únicamente quieren dar la comunión en la Santa Misa y se olvidan de que el objetivo principal, la tarea esencial del ministro extraordinario es visitar enfermos. Entonces, nos empezamos a nosotros en convertir en elitistas. Esto sí, esto no. Esto sí me agrada, esto no tanto, y por lo tanto no lo quiero hacer. Repito, Jesús nunca, nunca encontraremos que nos haya dejado ese tipo de acciones, ese tipo de respuestas. Nosotros tampoco lo hagamos. Si Él no puso peros, nosotros tampoco estamos llamados para seguir su ejemplo. Y si hay cosas que en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo podemos hacer para crecer y ayudar a que crezcan los demás, ahí lo tenemos que hacer. Somos pescadores de hombres y no agricultores. Hay que ir y pescar a donde nos lleve la marea, a donde nos lleve el viento que sopla de la boca de Dios y no en este pedacito de tierra, que aquí me siento muy cómodo y no quiero salir de ahí. Que el Señor nos ayude. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Ayúdanos a compartir este Evangelio para que más gente escuche la palabra de nuestro Señor. Que el Señor te conceda su paz, su gracia y su amor.